está cerca. Ya lo bendijo y ya le dijo cómo se encuentra usted. ¿Cómo encuentra usted? Usted se encuentra caminando con Jesús, la gloria de Dios, ¿o no? Amén. Bendito sea el nombre de Dios por eso. Bueno, hermanos, yo sé que hoy hay mucha festividad por fuera y eso atrae mucha gente en la última iglesia. Pero bueno, los que estamos aquí vamos a gozar ese momento más. Mucha gente me ha dicho a mí, hermano, ¿por qué Dios se demora tanto en responder? ¿Por qué Dios no responde cuando lo necesitamos tanto en el momento que lo necesitamos? Y eso es un interrogante muchas veces en el pueblo de Dios. Y ya a veces acusamos a Dios porque no nos oye, no nos escucha, no nos atiende. No nos damos cuenta, Señor, qué propósito tiene Dios con ello. Por eso esta mañana Dios me ha dado un tema para orientarlos y guiarlos en ese momento del por qué. Quiero invitarles en el tema que estaba hablando mi hermana en la lectura. Habacuc capítulo 1, versículo 2. Habacuc es uno de los profetas menores, después de Daniel, Oseas. Habacuc, capítulo 1 y versículo 2, la palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del nombre poderoso del Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Vuelve a repetir. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Dice Habacuc, clamaré, dice él, y no oirás. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Era una incógnita para Habacuc. Puede sentarse. ¿Por qué? Porque Habacuc estaba angustiado y desesperado. ¿Por qué no responde el Señor? ¿Por qué no atiende el Señor? ¿Por qué se demora tanto en atender? ¿Por qué se demora tanto una respuesta? Cuando Dios guarda silencio, es porque sigue obrando, hermanos. Hay momentos en la vida en los que pedimos a Dios una respuesta y todo parece callado. Oramos, insistimos, sentimos silencio, y ese silencio puede confundir, puede doler y puede hasta hacernos pensar que Dios ya no escucha, que Dios ya no atiende. Pero aprendí algo en mi camino. El silencio de Dios no es abandono. El silencio de Dios es protección y también es dirección, hermano. La Biblia nos recuerda esto una y otra vez. David sintió silencio, pero terminó diciendo que cantaría a Jehová porque le había hecho bien como él quería. Y el Salmo 13:1 dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Era el clamor de David, porque en medio de su angustia, de su persecución, de su dolencia, él decía: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no me oyes? ¿Por qué no me escuchas? ¿Dónde comenzaron esas preguntas? ¿Y por qué terminó en la confianza que tenía con el Señor? Job dijo, en Job capítulo 23, versículo, Dios dice: cuando Él me pruebe, saldré como oro, dice. Porque aunque no lo entienda, sabía que Dios seguía orando, y Habacuc entendió que cuando algo parece tardar, cuando algo parece que no se va a ejecutar, la palabra dice así: no tardará, y aunque tarde, espera, porque sin duda vendrá. Son testimonios de que cuando Dios calla, también Él está trabajando, hermano. Soy está en un proceso de silencio, hermano. Soy usted tiene un momento de silencio en su vida. No se desespere, Dios está orando, aunque usted no lo vea. Porque eso es lo que habla Hebreos 11:1. Que la fe es la certeza de lo que yo espero, la condición que lo espero no lo veo. Hay amistades que no responden.
Hay familiares que no contestan. Hay puertas que se cierran, pero Cristo siempre está ahí. Él escucha cuando nadie nos escucha. Él responde cuando nadie más nos responde. Él llega cuando nadie más llega. Y si hoy siente que el cielo calla, no significa ausencia, significa algo que se llama propósito. Créale como el Salvador que es. Créale como el Padre que es. Créale como el único que sabe que es mejor, que es lo mejor. Porque a su tiempo, no al mío, hermano, y tampoco al suyo, Él lo hará. Y cuando Él lo haga, lo hace perfecto. Y no se rinda, hermano. No suelte la oración, busque la palabra que la llevará a la presencia de Él. No apague la fe, porque el silencio de hoy será el testimonio de mañana. Todos en algún momento de nuestra vida atravesamos procesos que no alcanzamos a entender, procesos que no comprendemos por qué suceden. Pero hay días en que una puerta se cierra, un sueño parece alejarse, una enfermedad nos preocupa, una pérdida nos hiere y una dificultad económica nos hace pensar que todo terminó, que ya no hay solución. Hermano, todo tiene solución en mi Cristo de la gloria, porque cuando Él me llamó a usted, me llamó a mí, lo llamó con un propósito, no para avergonzarnos, no para rechazarnos, lo llamó porque tiene preparado algo para nosotros. Pero antes de eso, hay que ver. Cuando usted tiene un hijo, y ese hijo le pide algo, usted no se lo niega, sino que le dice: espérate, voy a pensarlo antes. ¿Por qué le dice voy a pensarlo antes? Porque quiere darle algo mejor de lo que está pidiendo Él, pero a su tiempo, porque usted le ama, y el esperar trae bendición de Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Lo creen ustedes? Muchas veces queremos que Dios nos lleve directamente a la meta o deseo que queremos, pero primero trabaja en nuestro carácter. Antes de entregarnos la bendición, Él prepara nuestro corazón para poderla recibir. La Biblia nos presenta grandes ejemplos. José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Viéndolo humanamente, parecía que Dios lo había abandonado. Viéndolo humanamente, parecía que Dios ya no lo acusaba. Viéndolo humanamente, pensamos que Dios ya no se interesaba por José. Sin embargo, mientras José estaba esperando, Dios estaba obrando. Y aquel joven que pasó por el pozo donde lo mandaron sus hermanos y la prisión donde lo mandó Potifar, terminó siendo gobernador de Egipto y salvando a las familias y a mucha gente, mucho más. ¿Por qué se demoró tanto Dios para responderle a José? ¿Por qué se demoró tanto para darle una solución? Porque antes de darle la bendición, estaba trabajando en el panorama aunque lo llevaba. Él no podía sacarlo de las faltas de su padre. Él no podía sacarlo de la casa de Potifar, donde la esposa de él se lo juzgó. No lo podía sacar de la cárcel así nomás, porque estaba trabajando en él. Estaba formando en José algo. Y estaba, cierto, también trabajando en el medio ambiente donde lo iba a llevar, porque él estaba preparando el lugar, pero no lo iba a llevar así, sino que estaba preparando el momento propicio para llevarlo a él. 13 años esperando, pero valió la pena esperar, hermano. Sin embargo, mientras José esperaba, Dios estaba orando. Y aquel joven que pasó por el pozo y la prisión terminó siendo, dice la Biblia, gobernador de Egipto. Pero para que llegara a ser gobernador de Egipto, tenía que preparar mente, corazón, sentimiento y emociones y conocimiento de él. Porque no quería avergonzarlo. David fue ungido como rey de Israel, pero antes de ocupar el trono, tuvo que huir y esconderse y enfrentar momentos de angustia, de dolor, de persecución por Saúl. Nunca dejó de confiar en Dios. Comprendió que las promesas de Dios no llegan antes de tiempo ni después. Llegan en el momento preciso en que Dios tiene preparado todo. También aprendemos del pueblo de Israel. Dios le sacó de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Pero el miedo, la queja y la falta de confianza
hicieron que un camino relativamente corto se convirtiera en 40 años en el desierto. Él no quería eso. Él sacó al pueblo de Israel para llevar de Egipto, lo sacó para llevarlo a una tierra que fluía leche y miel. Quería lo mejor para ellos. Quería llevarlos a que vivieran una vida diferente de la que habían llevado de Egipto. Pero ellos, con su queja, con su duda, con las incertidumbres que tenían, impidieron que esa bendición se cumpliera. Porque una bendición de 8 días y se cumplió con 40 años. Somos nosotros los que muchas veces dañamos las bendiciones de Dios. Olvidamos orar. Yo pregunto, ¿cuántas veces hacemos nosotros lo mismo que el pueblo de Israel? Cuando llegan las pruebas queremos abandonar el camino y dejarlo todo. Porque olvidamos orar. Dejamos de consultar a Dios y comenzamos a depender de nuestras propias fuerzas. Pero todos fallamos, hermano. Todos cometemos errores. Todos cometemos faltas, hermano. Nadie llegó a los pies de Dios siendo un hombre perfecto, una persona perfecta, hermano. Llegamos a los pies de Dios siendo hombres, personas imperfectas, hermano. Que Dios tuvo en su misericordia que empezar a tratar con cada uno de nosotros individualmente, porque tenemos pensamientos y emociones diferentes. Pero tuvo que tener paciencia para poder tratar con cada uno de nosotros, hermano, para formarnos y estar en su presencia, para servirle como Él quiere. ¿Lo creen ustedes o no lo creen? Pero cuando reconocemos nuestras faltas, hermano, buscamos el perdón y seguimos caminando con humildad, entonces Él transformará nuestra debilidad en fuerza y nuestros tropiezos en un testimonio de lo que Él ha hecho con nosotros. Si hoy está atravesando un momento difícil, hermano, no tome una decisión basada en el dolor presente, no tome una decisión basada en las dificultades que le están rodeando. Ore y espere, confíe, siga haciendo lo correcto. Dios puede estar preparando la respuesta mientras usted piensa que todo está detenido. ¿Cuántas veces estamos pidiendo por los hijos? ¿Cuántas veces estamos pidiendo por ese hombre, mi esposo? ¿Cuántas veces estamos pidiendo por mi esposa? ¿Cuántas veces estamos pidiendo por cada uno de nuestros seres queridos y no vemos nada? Lloramos y nos cansamos, hermano. Y yo digo, ¿por qué nos cansamos si Él no se cansa, hermano? Él tiene su momento preciso para decir, llegó el momento para tu familia. Pero en el tiempo de Él, no en el nuestro. Tenemos que saber perseverar, creer y confiar en que Dios está al tanto de todo eso. Recuerde siempre estas palabras. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6 dice: y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando Dios aparece, cuando Dios parece estar en silencio, no significa que haya olvidado sus oraciones, hermano, no. Al contrario, está trabajando en lo secreto, alineando cada detalle para que todo ocurra en el momento perfecto y propicio de Él. Habacuc capítulo 2, versículo 3. Miren lo que la palabra dice: aunque la visión tardara por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Pero mire, cuando vamos al texto bíblico, analicémoslo un poco. Cuando Él dice, aunque la visión tardara, no dice que va a llegar ahora ni mañana, dice tardara, no sabemos cuánto tiempo. Pero ¿qué dice? Mas se apresura, dice, aunque tardare, se apresura a su fin. Y no mentirá. ¿Por qué dice no mentirá? Porque es promesa de Él. Y aunque tardare, dice, vuelve y dice, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Para nosotros es tarde, pero para Él no. ¿Ves? Nos recuerda que aunque la visión tardare, se cumplirá, porque Dios nunca llega tarde. Él llega tiempo en el momento de Él y en el instante de Él. Su silencio no es ausencia, sino una preparación, hermano. Él no tarda, Él ordena, Él no olvida, Él cumple.
Confiemos porque aunque no lo veamos, todo se está moviendo a su favor. El silencio de Dios es una prueba que se llama fe. Esta mañana estaban hablando con los líderes de un tema. Cuando la hermana estaba hablando de ese tema, uno se ponía a ver, no es un tema para escucharlo, perdónenme líderes, que ese es el problema nuestro de la iglesia muchas veces. Oímos una enseñanza, no la canalizamos, no la desmenuzamos un poco para que se quede en la vida de nosotros, la vemos, la oímos, siempre nos vamos y muchas veces no quedó sin una enseñanza. Pero cuando analizamos eso, cuando estamos viendo ello, cuando estamos hablando mi hermana del árbol, y hay distintas clases de árboles, de podría ver yo. Hay árboles que usted los siembra y los va a ver con el tiempo y no les ve las raíces. ¿Qué ha pasado? Se han profundizado. Pero hay árboles que en lugar de profundizarse se salen por fuera. Y esos no van a tener mucha estabilidad porque vientos fuertes los arrancará. ¿Usted no ha ido por la playa? Cuando usted va por la playa, la mayor parte de árboles tiene las raíces por fuera. Por fuera, todos casi. ¿Dónde están arraigados ellos? Están arraigados simplemente en la superficie, pero no en lo profundo de la tierra. Y con cualquier viento, una tormenta fuerte, tiene que caerse porque no hay raíces que lo sostengan. Eso pasa con nosotros muchas veces. ¿Dónde están arraigadas nuestras raíces, hermano? Si las raíces nuestras están arraigadas en la bendita presencia de Dios, venga las tormentas, venga lo que venga, no nos moverá de nuestra manera de pensar. Pero cuando las raíces están por fuera, cualquier viento de doctrina nos tumba. Amén, amén. Y fracasamos. Entonces pongámosle cuidado muchas veces a las cosas y nos damos cuenta cuántas veces Dios nos está hablando y muchas veces nosotros no alcanzamos a entender. A lo largo de las escrituras, los santos han experimentado temporadas en las que Dios parecía estar en silencio mientras el sufrimiento los estaba oprimiendo. Soportar el sufrimiento y el silencio de Dios al mismo tiempo crea una atmósfera de incertidumbre que puede suceder en cualquier momento de nuestras vidas. Vamos por el caso de Zacarías. Zacarías luchó por creer la promesa del ángel de su oración. Él servía en el templo con su esposa. Ella en ayunos y oraciones y todo ello, su vejez la pasó en el templo sirviéndole a Dios, lo mismo que Zacarías. Pero había una promesa que le habían hecho a él. Pasó el tiempo y no veía nada. Su esposa estéril que iba a dar la luz. Pero sin embargo, siguió sirviendo a Dios. Después que había dejado de esperar, vino un hijo. Después de sus años de esterilidad, su esposa. Con el tiempo llegó la promesa, con el tiempo llegó ese hijo que tanto esperaba. Por un tiempo abrió la matriz de su esposa y pudo ver la promesa cumplida, pero pasó un tiempo que tuvieron que esperar. Empezaron a envejecer y cuando iban a envejecer estaban pensando si ya estamos viejos, entonces no sucedió nada cuando éramos jóvenes, ahora menos viejos. Hermano, Dios no mira el tiempo, no mira si el viejo es joven. Para él la promesa y la cumple. Amén, amén. Se llevó a Moisés a los 80 años. ¿Y qué puede ofrecer a Moisés a 80 años? Se llevó a Abraham a los 75 años con una esposa estéril también. Se llevó a Caleb con 80 años, que él decía todavía tengo fuerza como cuando recién te conocí. Gloria a Dios. A él no le importan los años. A él lo que le importa es la fidelidad y la transparencia nuestra con él y el saber esperar y perseverancia. Bendito sea el nombre de Dios. Porque usted envejece en vano. Usted envejece porque hay raíces que lo sostienen en la bendita presencia de Dios. Y los años que lo lleva el Señor es porque tiene algo con nosotros. Cuando lo veas, bendito sea el nombre de Dios. Abraham y Sara, cansados de esperar, tomaron el asunto en sus propias manos, lo que le llevó al nacimiento de Ismael a través de Agar la egipcia. ¿Y qué fue? Fue bendición. Fue bendición
lo que hizo Abraham y Sara en ese momento por no saber esperar. Porque pasaron 25 años y no veían nada. Y ya estaban más viejos y se desesperaron. ¿Qué iba Sara a dar hijos si ya todo se le había cerrado? ¿Qué iba a hacer Abraham si ya había perdido toda la virilidad? Pero para Dios no importa eso, hermanos. Si tenemos un Dios que dice que todo lo puede porque es imposible para Él. Pero hay veces fallamos como Sara y Abraham. Y buscamos la solución a nuestra manera, y eso nos va a traer a nosotros conflicto más tarde. ¿Qué pasó con Ismael? Ismael no fue bendición para Abraham ni para Sara. Ismael fue una maldición que hasta hoy en día la están viviendo Israel y los árabes. De una cosa, mis siglos todavía siguen la vida. ¿Por qué? Por no saber esperar la bendición de Dios. Job clamó en su sufrimiento queriendo escuchar la voz de Dios, pero nada ocurrió en gran parte de su prueba. Durante el tiempo de Job, Dios guardó silencio. Guardó silencio cuando murieron sus hijos, guardó silencio cuando perdió la propiedad, guardó silencio cuando todo su ganado y todas sus propiedades se perdieron, guardó silencio aún en la enfermedad que tenía él y él no veía nada. ¿Cuántos de nosotros podemos ver eso? Que se nos pierde tantas cosas y empezamos a alejarnos de Dios porque Dios no nos contesta. Pero Job miró eso y nunca renegó de su nacimiento, porque él decía: maldito el vientre que nací, maldito el vientre que me dio luz, maldito el vientre que había podido ser mi tumba. Pero siempre le estaba dando la gloria a Dios. Después le dice: de oídos te oía, mas ahora mis ojos te ven, bendito te doy la gloria. Es diferente. Es diferente. Mientras él estaba sufriendo, Dios estaba trabajando. David, el ungido de Dios, pasó años clamando, preguntándose por qué Dios no le respondía. Perseguido por Saúl por todas partes porque tenía envidia, le llegó a quitar el trono. Y él no había hecho nada. Tuvo oportunidad de matarlo, no lo hizo, porque él decía: no voy a tocar el ungido de Dios. Y sufrió hasta el momento en que Dios llegó a lo que verdaderamente le había prometido. ¿Y qué era? Murió Saúl y sus hijos, y ahora quedaba libre el camino para que él fuera el rey de Israel. Pero Dios estaba trabajando en el silencio de David. Estaba haciendo las cosas en el silencio de David para darle lo mejor a David. Muchas veces no alcanzamos a entender qué es lo que Dios tiene para nosotros, hermano. Uno de los silencios más largos de la historia bíblica, ¿sabe cuál es? Fue los 400 años del Nuevo Testamento. Los 400 años que pasaron entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Después de que el profeta Malaquías anunciara la llegada de un mensajero que estaba preparando el camino para el Señor. Malaquías capítulo 3 versículo 1 dice: pero la voz de Dios se silenció y no hubo nuevos profetas, solamente silencio. 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué pasó en esos 400 años? ¿Por qué 400 años de silencio donde no había un profeta, donde no se oía la palabra, donde no se escuchaba nada de Dios? 400 años de persecución, de martirio, de zozobra del pueblo. Pero Dios no contestaba. Pero no era que no contestaba, eran 400 años de silencio donde Dios estaba trabajando. Y decimos: ¿en qué estaba trabajando? Pasaron generaciones y el pueblo de Dios sufrió bajo opresión. Esperaban orando y hasta se preguntaron: ¿Dios nos ha abandonado? Dios ya no se acuerda de nosotros. Pero Dios no los había olvidado. En medio del silencio estaba preparando el mundo para su Hijo Jesucristo, bendito Dios de la gloria. Y en ese tiempo de los 400 años, el Imperio Romano construyó carreteras que no había, caminos que no había, para que los viajeros misioneros llevaran la palabra del Señor y el Evangelio a muchas naciones.
Estaban preparando todo el terreno, estaban preparando todo, porque si venía Jesús, ¿con qué se iba a encontrar? Pero cuando Jesús vino, ya estaba todo preparado, caminos, terrenos, todo, para que Él pudiera llevar la palabra a muchos lugares. Dios sabe cómo obra. Pablo lo escribe así. Pablo, en Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando ya se terminó todo, entonces ya mandó a su Hijo. Bendito sea el nombre de Dios. Durante estos siglos que aparentemente se fueron silencio, Dios estaba alineando la historia para la llegada del Cristo de la gloria. Lo entendían no, lo comprendían no, pero Dios sabía qué estaba haciendo. Estaba trabajando, sí, en ese silencio. Dios no estaba ausente del silencio, hermano. Estaba preparando los corazones, las naciones. Estaba preparando una historia nueva que se iba a levantar más allá de la que habían esperado. Un reino totalmente diferente. El salmista David manifestó el silencio de Dios así. Salmo capítulo 83, versículo 1 dice: Dios mío, no estés callado, no guardes silencio, no te quedes quieto, Dios mío, le dice. Y el Salmo 44, 24 dice: ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Era un clamor de David. Estas son preguntas que reflejan descontento, frustración y duda ante el silencio y la aparente ausencia de Dios, hermano. Pero cuando Dios hace silencio, deberíamos preguntarle: ¿por qué Dios calla? ¿Por qué Dios nos responde? ¿Por qué Dios se demora tanto? Son interrogantes nuestros muchas veces. ¿Cuántas veces ha pasado eso por su vida, hermano? A veces es nuestro pecado el que hace que Dios calle, o pueda que Dios esté trabajando con nuestro carácter, con nuestra paciencia, con nuestra fortaleza, con nuestra humildad, con nuestra fidelidad, entre otros, o con los rasgos del carácter que Dios quiere pulir en nosotros. ¿Cuántas cosas tenemos nosotros que Dios tiene que pulirnos, hermano? Estamos aquí y muchas veces pedimos a Dios esto y esto y esto y no vemos nada. Y suplicamos, lloramos y tal vez ayudamos y no vemos nada. Pero en ese silencio Dios nos está escuchando, nos está viendo, porque está preparando algo mejor para nosotros. Dios no puede darnos nada a nosotros en la condición que estamos, porque la bendición se pierde, hermano. Primero tiene que empezar a limpiar la vasija para depositar su bendición para que quede permanente. Y eso nos incomoda a nosotros. Primera de Reyes capítulo 19, perdón de llevarles este texto. Primera de Reyes capítulo 19, versículo del 1 al 13. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué pasó ¿Qué pasó con Elías? Elías tuvo un problema. Se enfrentó a los Baales, venció a los Baales, los llevó a todos al río, los devoró a todos los profetas de Baal. Fue una bendición, porque cuando él levantó el altar, Dios derramó fuego del cielo y consumió todo, mostrándole su apoyo. Pero cuando él salió de allí, llegó una respuesta que le dijeron: la reina Jezabel te manda a decir que hoy va a poner tu cabeza como la cabeza de los Baales que tú degollaste. ¿Qué pasó con Elías? Habiendo una bendición tan grande que Dios lo respaldó con los Baales, y en ese momento una mujer lo amenazó. Y en lugar de volverse a esa mujer y hacer lo mismo que hizo con los profetas de Baal, no, se deprimió y salió corriendo, huyó y se escondió. Se escondió en una cueva y no dijo: me escondo aquí para que Dios me bendiga. No, en la depresión dijo, se escondió allí y dijo: quiero morirme porque no soy mejor que mis padres.
enfermedad más dura que hay es la depresión. Es la depresión donde las personas pierden todos los sentidos y hacen cosas que muchas veces no quisieran. Se deprime de tal forma que pierde el sentido. Eso le pasó a Elías. Se olvidó de la bendición de Dios, se olvidó que lo había bendecido, se vio que la había respaldado y ahora estaba diciendo: quiero morirme. Pero el Señor, en su misericordia, lo miró y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con la mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino una voz diciéndole: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Cuando debía de estar haciendo la obra de él. Cuando él hizo con los Baales eso, y de aquí para allá había mucho más que hacer, y ahora huyó y dejó de hacer. Y por eso le pregunta: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Escuchó la voz de Dios en ese silencio. Pero se da cuenta usted que cuando él dice por un terremoto nada, por fuego nada, pero también le dijo: pero en un silbido apacible, tranquilo, Dios le habló para no asustarlo. Yo le digo: no se desespere cuando en momentos de crisis él no le habla. La misma le pasó a Elías. Y dice la palabra de Dios que no estaba ni en el terremoto, ni en el viento, ni en el fuego. Elías estaba esperando que Dios se hiciera presente. Pero Dios, dice la Biblia, que era lo que se presentó con un silbido suave y apacible. Y en ese momento Dios le habló. En medio de la crisis parece que Dios no habla. Parece que cierto que le habla a otras personas, pero que a mí no me habla. Yo oigo que Dios le habla a otras personas, pero ¿por qué a mí no me habla? Porque a esa otra persona puede hablarle porque tiene menos que formarle, pero tengo yo tantas cosas en mi vida que Dios tiene que formarme más tarde. Por eso David decía, cuando se enfrentaba a orar con él: examina mi corazón y mira si hay todavía iniquidad en él. Porque muchas veces creemos que estamos bien, que estamos libres, pero todavía muchas cosas tenemos en nuestras vidas. Hay prejuicios todavía en nuestras vidas, hermano, donde hacemos distinción del uno al otro, donde nos criticamos, donde murmuramos, donde nos rechazamos, donde nos menospreciamos. ¿Y dónde está lo que dice el Señor, que nos amemos los unos a los otros? No importa que usted caiga, hermano, pero el Señor lo levanta nuevamente. Pero hay veces caen y le caemos encima. ¿Qué estamos haciendo, hermano? Entonces, ¿cómo queremos que Dios me escuche? ¿Cómo queremos que Dios me oiga? ¿Cómo queremos que Dios rompa el silencio y me muestre que verdaderamente me está escuchando? Imposible, hermano. Porque Dios no habla y Dios no derrama su gloria sobre un vaso sucio, hermano. Él derrama su gloria sobre un vaso limpio. Amén. Pero primero tiene que empezar a sacar tantas impurezas que todavía llevamos. Hermano, porque usted viene a la iglesia el día domingo y ahora canta y alaba a Dios y cree que eso ha hecho mucho. No, hermano. Usted, eso se nombra auto de presencia, hermano. Porque Dios no está viendo a usted porque está aquí. Dios está viendo en su corazón cómo está aquí esta mañana. Él examina su corazón, su vida. Él no es eso. Hermano, no podemos engañarnos. Muchas veces creemos y queremos, como, ¿cierto?, engañarnos a nosotros mismos, hermano, y eso es imposible, hermano. Porque yo tengo que meterme dentro de mí y tengo que reconocer que he cometido errores y fallas porque soy humano. Pero tengo un Dios que me dice que me perdona si me pillo ante Él. Soy un Dios que me dice que si me limpio y soy sincero, Él no me juzga ni me critica tampoco. Hermano, entonces, ¿por qué nosotros nos venimos a la iglesia y la palabra entra por los oídos y nos sale por el otro, hermano?
Entonces Dios tiene un propósito. Y ese propósito es que está callado porque está tratando, en el tiempo que está callado, está tratando con nuestro carácter, con nuestras vidas, hermano. En medio de la crisis parece que Dios no nos habla a nosotros, pero sí decimos, pero ¿por qué le habla a otras personas? Porque tal vez estas otras personas han sido más sinceras con Dios y han confesado sus faltas, sus errores, y que nosotros todavía no lo hemos hecho. Hermano, usted no se salva porque viene a la iglesia el día domingo. Usted no se salva porque está aquí en la iglesia alabando y glorificando a Dios. Usted no se salva porque entró por esa puerta a la iglesia. No. Usted se salva porque usted ha sido sincero con Dios. Usted se salva porque ha derramado su corazón ante Dios. Usted se salva porque está haciendo una reconciliación consigo mismo para que Dios lo bendiga. Porque Dios examina los corazones. ¿Todavía me ama? Amén. Pero en medio de la prueba, Él necesita que usted sea formado, hermano. Y eso pasó con Elías, que quería morirse de la depresión, pero la amenaza de Jezabel, y por eso Dios tuvo que amonestarlo. Aún en su silencio, el Señor está haciendo algo poderoso en su vida, ¿no? Porque Él prometió que no lo iba a dejar. Dios está aquí, mano, aquí en este momento. Sofonías, capítulo 3, versículo 17, dice así: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cántico de alegría. Pero miren lo que dice. No es un texto nada más para tenerlo ahí. Es un texto para vivirlo, es un texto para analizarlo, es un texto para, ¿cierto?, para desmenuzarlo y vivirlo. Cuando Él dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, yo sé que Él está en medio de mí, es el que me acompaña, hermano. Y como les decía de la luna a ustedes el viernes, hermano. ¿Con quién camina usted? Yo camino con Jesús. Y Jesús está conmigo. Donde quiera que yo vaya, donde quiera que me encuentre, el Señor va conmigo. Porque ha dicho, no te dejaré ni tampoco te desampararé. Bendito sea el nombre de Dios por ello, hermano. Yo lo creo. Yo lo creo. Y cuando dice que va a estar en medio de ti, poderoso, Él salvará, dice, y se gozará sobre ti con alegría. Cantará de amor y se regocijará contigo. ¿Con qué? Con cánticos. Su silencio está cargado de algo que se llama amor, para que usted piense en las veces que Dios le ha dado algo a usted. Usted no está aquí en la iglesia, hermano, por casualidad. Pero cuando yo le puedo preguntar algo que ha hecho Dios por usted, usted tiene algo, o sea, una cosita así que Dios ha hecho en el tiempo que lo conoció, hermano. No sé qué cosas habrá hecho Dios por usted, hermano. No sé qué maravillas ha hecho en su vida, en su hogar, en su familia, no sé. Pero Dios tiene que haber hecho algo para que usted esté aquí en la iglesia, hermano. Y lo más que hizo Dios con nosotros es que nos sacó de esa basura que éramos, nos coloca aquí y nos ha hecho una criatura diferente que nosotros no merecemos, hermano. No merecemos. La gloria sea de Dios. Isaías 41, 19 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, dice. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo soy Jehová, que te dice: no temas, porque yo te ayudo. Cuando Él dice no temas porque yo te ayudo, hermano, quítese esa cera del oído y permita que la palabra llegue a su corazón, que haga nido. Cuando Él dice no te dejaré y tampoco te desampararé, entonces ¿por qué se angustia? Porque no lo escuchas. Un no de Dios termina siendo un sí, porque Él es quien conoce lo que pasará en este presente y también en el futuro. El Señor nunca deja nada a medias, hermano. Él dice: déjame trabajar y tú verás la salvación completa que yo tengo en tu vida. Eso dice el Señor.
yo he estado aquí, te he dado fuerzas para seguir adelante y vas a ver con tus ojos materiales lo que yo puedo hacer en la parte espiritual. Le repito, el Señor dice así: yo he estado ahí en el silencio, te he dado fuerza para seguir adelante y vas a ver con tus ojos materiales lo que yo puedo hacer en la parte espiritual. Como diciendo, si has visto cosas materiales que yo he visto, que he echado, ¿y qué es lo que usted ha visto materiales? Usted, hermano, puede decir, hermano, la gracia y el favor que Dios le ha dado en su trabajo, en su compañero. La gracia y el favor que usted le ha dado, que Dios le ha dado a usted, le ha sostenido con el sustento diario en su casa, no le ha faltado el alimento ni nada a él. Le ha dado vida y vida en abundancia. Hermano, si Dios le ha dado eso, y aún no le escucha, Él siempre estará a su lado. Si le ha dado algo, se le ha dado. Isaías 41 veces le regaló siempre ese texto así. Si vamos a la Biblia, podemos ver que muchos se sintieron así. Salmo 22:1 dice, el salmista David: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Y el Salmo 49:17 dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes en venir. El salmista siempre estaba hablando de esa condición porque era alguien que permanecía junto a él. Mateo capítulo 27, versículo 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabacthani. Eso es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso decía Jesús, siendo el Hijo de Dios. Pero cuando se vio ese trajín que lo cogieron los romanos, lo vituperaron tanto, lo golpearon tanto, lo clavaron, le dieron unos azotes, le clavaron una cruz y lo pusieron a caminar y lo llevaron al monte, lo clavaron en ese monte, lo crucificaron en ese monte. Y sin embargo, viendo eso, infinito amor, porque volteó los ojos a ver y dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que ellos hacen. Y después de un tiempo clamó al Señor y le dijo: Padre,